¿Qué tal, jóvenes? Vamos a trabajar con el tema del sonido. La física del sonido es estudiada por la acústica, que trata tanto de la propagación de las ondas sonoras en los diferentes tipos y medios continuos, como la interacción de estas ondas sonoras en los cuerpos físicos. El sonido es un fenómeno físico que estimula el sentido del oído, pero también es conocido como la manera particular de sonar que tiene una determinada cosa. Las vibraciones que producen los cuerpos materiales al ser golpeados o rozados se transmiten por medio elásticos donde se propagan en forma de ondas y al llegar a nuestros oídos producen la sensación sonora. Un sonido se diferencia de otro por sus características de percepción. Estas son la intensidad, que puede ser fuerte o débil, su tono, que puede ser grave y agudo, y por último, su timbre. Como podemos ver en esta imagen, un sonido se genera por medio de una vibración. Aquí, en la parte superior, pareciera que las moléculas se están desplazando hacia la derecha, pero si ustedes ven con cuidado, las moléculas están oscilando, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si nos ponemos en un punto de una molécula, la molécula está en un vaivén, así de esta manera. Sin embargo, también en la parte inferior se muestra cómo se va desplazando debido a esa vibración de las moléculas un movimiento ondulatorio o bien un tren de ondas. El sonido tiene ciertas cualidades. Define es la sensación que se produce en el cerebro cuando el oído llegan ondas sonoras. Se percibe a través del oído. Según pues tiene varias cualidades. Estas cualidades es la altura o el tono, ¿sí? Que va a depender si es agudo o grave. También depende de la frecuencia y del número de vibraciones por segundo. Un sonido puro, ¿sí? Es un diapasón, el cual se puede usar para una afinación. También se repercute en la música, ¿sí? Con sus notas, ¿sí? Los sonidos graves y agudos, pues, son diversos. Por ejemplo, aquí podemos observar que el sonido de un tambor pues, es grave, pero el canto de un ave es agudo. El sonido de un teléfono es agudo, ¿sí? Pero un zapateado pues, es grave, ¿sí? Aquí los sonidos graves y agudos pues van a depender de la frecuencia. Como ya sabemos, la frecuencia es el número de ciclos, ¿sí? De una onda en un intervalo de tiempo. Y aquí podemos ver que en la figura A pues tenemos muchos ciclos, ¿sí? En este determinado tiempo que en el caso de la figura B. Y en la figura C tenemos muchos menos ciclos, ¿sí? Ya que la longitud de onda es más grande. Es decir, si la longitud de onda es menor, entonces la frecuencia va a ser mayor. Aquí un sonido con mayor frecuencia es agudo y uno con menor frecuencia es más grave. ¿Ok? Bien, la frecuencia se puede utilizar o lo podemos generalizar como un rango de percepción o de audición humana. Y ese rango va de los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Ese es el rango de audición del hombre. Para sonidos menores a 20 Hz se llaman infrasónicos y para mayores a 20.000 Hz ultrasónicos. Nosotros sabemos que hay algunas especies de animales que pueden detectar una mayor rango de frecuencias, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de una tortuga, pues él va a detectar de 20 a 1000 Hz.
en el caso de un gato y de un perro, superan la audición del hombre. Ellos van, en el caso del gato, de 30 a 50.000 Hz y un perro de 50 a 46.000 Hz. Por eso, en ocasiones escuchamos, bueno, observamos, porque no escuchamos nada, que un animal, ya sea gato o perro, está acostado y de momento se para y empieza a mover la cabeza buscando algo. Es porque él está detectando un sonido que nosotros no escuchamos. Los murciélagos son los animalitos que pueden detectar un amplio intervalo de frecuencias que va desde los 3.000 hasta los 120.000 Hz. Entonces, podemos decir que la frecuencia pues tiene que ver con el tono de los sonidos y que pues estos pueden ser graves y agudos. Otra cualidad pues, es la duración, y esto pueden ser sonidos largos y cortos, como generalmente sucede en una canción con lo que conocemos como el falsete. ¿Sí? Depende de la persistencia de las vibraciones. Para medirla se utiliza un metrónomo. En música se representan como las figuras y el tiempo. ¿Ok? La intensidad puede ser fuerte o débil. Y depende de la amplitud de las vibraciones y se miden en decibeles. En música se representan con matices. En este caso podemos ver que la intensidad tiene que ver con la amplitud de la onda. Nos sirve para distinguir la potencia de la onda, si es más débil o más fuerte. Aquí vemos como una onda que tiene una mayor amplitud, que es el caso de esta onda de color verde, pues es un sonido fuerte. Y esta onda que tiene una amplitud menor, la onda roja, pues es un sonido débil. Ambas ondas tienen la misma frecuencia, la misma longitud de onda, ¿sí? Pero uno es más fuerte y otra es débil. La intensidad del sonido tiene una ecuación y está dada por la potencia del sonido entre el área. Su unidad son los watts sobre metro cuadrado para el sistema internacional y se llama intensidad del sonido. Aquí tenemos diferentes aspectos, los cuales tienen también diferente intensidad del sonido. Por ejemplo, el umbral del sonido es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Un movimiento de unas hojas, o sea que lo esté moviendo el aire, es apenas perceptible por el oído humano. Entonces tendrá un valor de 1 por 10 a la menos 11. Una conversación ordinaria a una distancia entre dos personas de 50 centímetros es de 1 por 10 a la menos 8. Un radio bajo, una sirena de un auto patrulla, ¿sí? A 30 metros más o menos, pues va a tener una intensidad de 1 por 10 a la menos 2. Un concierto de rock ya tiene de 1 watt sobre metro cuadrado. El umbral del dolor, pues aquí está considerado ya como 1 watt sobre metro cuadrado, y eso quiere decir que ese sonido nos va a generar una molestia al oído humano. Un avión volando a una distancia de 30 metros puedes tener 100 watts sobre metro cuadrado. Existe otra forma de medir a la intensidad y se le conoce con el nombre del nivel de intensidad y está dado en decibeles. Entonces, si ustedes se fijan aquí, la intensidad, que son watts sobre metro cuadrado, tiene una equivalencia también en decibeles. En el caso del umbral del sonido, pues son 0 decibeles. Y el caso del umbral del dolor son 120 decibeles. El nivel de intensidad del sonido, en hecho, es la relación entre la intensidad del sonido, muy intenso, ¿sí? Cuando la sensación del sonido pasa a ser un dolor auditivo, y la del sonido más débil, es decir, el nivel de intensidad del sonido podemos decir que es una escala comprimida, logarítmica, conocido como nivel de intensidad sonora, cuyas unidades es el decibel. Además,
el oído humano percibe una intensidad en forma similar a esa escala logarítmica. Así es, mientras 20 decibeles es 10 veces más intenso que 10 decibeles, nosotros percibimos solo el doble del volumen sonoro. El oído humano, además de tener umbrales de audición para la frecuencia, también tiene umbrales para los valores de intensidad sonora. Los umbrales para la intensidad sonora en decibel van desde 0 decibeles a 120 decibeles. De esta manera nosotros podemos convertir a decibeles dos cantidades de intensidad del sonido en watts sobre metro cuadrado. Y es una relación entre una intensidad a X valor con respecto a la intensidad de umbral de audición, pero en una escala logarítmica. Aquí también podemos ver otra vez una tabla de sonidos y la cantidad de intensidad o nivel de intensidad en decibeles. Por ejemplo, un tráfico de autos genera 90 decibeles. Un tren genera 80 decibeles. Una aspiradora 70 decibeles. Una conversación normal 40 decibeles. En la biblioteca, como todo debe de estar en silencio, 20 decibeles. Una respiración tranquila de una persona, 10 decibeles. Otra cualidad del sonido es el timbre, ¿sí? ¿Qué es el timbre? Bueno, pues el timbre es la propiedad o la característica del sonido que nos hace diferenciarlos. Dependen de la combinación de sus armónicos, ¿sí? Y los distintos timbres, pues son fundamentalmente, pues la composición de la música. Podemos decir que el timbre es la cualidad que permite distinguir dos sonidos musicales de la misma frecuencia, de la misma duración y la misma intensidad. Por ejemplo, podemos decir que un sonido es emitido por un violín y ese mismo sonido lo emite un clarinete. Tiene la misma frecuencia, tiene la misma duración y la misma intensidad. Sin embargo, nosotros podemos distinguir porque no suenan igual el clarinete y el violín. Y así podemos considerar pues diferentes instrumentos que emiten la misma frecuencia, tienen la misma duración, con la misma intensidad del sonido. O bien, si dos instrumentos emiten la nota si, pues sin importar no va a escucharse lo mismo una flauta que una guitarra, ¿sí? En realidad, toman el timbre para la afinación de los instrumentos y lo hacen con diferentes instrumentos. Emiten la misma nota para que ambos vibren con la misma frecuencia y la misma intensidad. El sonido puede ser ruido. Cuando se dice que ruido es cuando ya es una contaminación acústica, cuando superamos el umbral de audición y sus vibraciones son irregulares que lastiman el oído humano. Una característica del sonido es su velocidad de propagación. La velocidad del sonido varía en función del medio en el que se transmite. Es un medio elástico. Si no existiera ese medio, el sonido no puede transmitirse. Y la forma en que se propaga en un medio puede ayudar a entender mejor algunas de las propiedades de este medio de transmisión. La velocidad del sonido también varía cuando se producen cambios de temperatura, ya que el sonido pues se debe a la vibración de las partículas y la temperatura hace que las moléculas vibren con mayor rapidez o velocidad. Entonces, si cambiamos la temperatura en un medio en el que se transmite un sonido, pues vamos a tener diferentes velocidades aún estando en el mismo medio. Aquí podemos ver que en el aire tenemos una ecuación, ¿sí? Una ecuación para poder determinar la velocidad del sonido a diferentes temperaturas, ¿sí? Ya que
por cada grado Celsius se incrementa 0.6 metros por segundo. En el caso de los sólidos, ¿sí? La velocidad del sonido va a ser mayor que en el líquido o que en el gas. Y es que esto se debe a la proximidad que tienen las moléculas en estos objetos. Sabemos que están en función de la densidad, ¿sí? Mientras más cerca estén las moléculas, más rápido se propagan los sonidos. La velocidad del sonido en un sólido va a depender del módulo de Young y de la densidad. En el caso del líquido, del módulo volumétrico y la densidad. En el caso de un gas, pues va a depender de la presión, ¿sí? De una constante y de la densidad del gas. Esto va a hacer que pues vamos a tener diferentes velocidades. Por ejemplo, en un estado gaseoso, el aire a temperatura ambiente, pues tenemos alrededor de 340 metros por segundo, pero en el hidrógeno a 0 grados Celsius, 1.86 metros por segundo. En el oxígeno, 317 metros por segundo. ¿Sí? Pero en un líquido se incrementa. En el agua son 1.493 metros por segundo. En el agua de mar, ¿sí? Que su densidad es mayor, 1.533 metros por segundo. En el caso de un sólido donde las densidades son mucho mayores, pues vamos a ver también el aluminio, que tiene una densidad menor que el hierro, por ejemplo, ¿sí? Bueno, pues tiene una velocidad de 5.100, ¿sí? El cobre de 3.560, el hierro 5.130, el plomo 1.322, el caucho, que es blando, sólido, pero es blando y además puede tener hasta huecos entre ellos de 54 metros por segundo. Sin embargo, si no tuviéramos ninguno de estos medios elásticos, no podría propagarse el sonido. En el vacío, en donde no hay nada, ¿sí? Ningún medio elástico, la velocidad del sonido es cero. Otra característica es la reflexión del sonido. Aquí es cuando llega a una superficie dura y se invierte su dirección. Podemos ver aquí en la figura del lado izquierdo cómo emite un sonido la persona que está en la lancha, llega a la superficie de peñasco y se rebota ese sonido, a lo que nosotros comúnmente conocemos como eco. También, en el caso del barco, emite un sonido, llega a la profundidad y rebota ese sonido. Si nosotros, por ejemplo, vemos la figura que se encuentra en el lado derecho, podemos observar fuentes emisoras de sonido que llegan a superficies y cambian de dirección y se reflejan, ¿sí? Ahorita vamos a comenzar la serie del GIF y vemos aquí que la fuente emisora emite un rayo, llega a la superficie y se regresa. Aquí está emitiendo, el sonido viaja en todas direcciones, un rayo hacia arriba, un rayo recto y uno hacia abajo. Y llegan a las superficies duras y cambian de dirección. Lo mismo sucede en esta figura. Emite un sonido y cuando llega al techo cambia de dirección, ¿sí? Aquí también podemos ver cómo llega a la superficie y cambia de dirección. Es el fenómeno de reflexión y se ve observado en el eco, en la reverberación y en la resonancia. La refracción del sonido, ¿sí? Es una propiedad que experimenta una onda al cambiar de medio. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los medios y si estos tienen índice de refracción distintos. La refracción se origina por el cambio de la velocidad que experimenta una onda al cambiar de medio. Vemos en la figura del lado izquierdo cómo va una onda, llega a otro medio diferente y la onda pasa por ese medio, pero cambió de dirección y también cambia de velocidad.
Ese es el fenómeno de la refracción. La refracción también se puede producir dentro del mismo medio, que no es homogéneo. Por ejemplo, cuando la temperatura varía de un punto a otro. Por ejemplo, nosotros podemos tener un metal, hacemos circular una onda sonora a través del metal y en una parte lo calentamos. Lógicamente, ese calor se va a transmitir poco a poco a lo largo del metal. Donde la temperatura sea mayor, se incrementará la velocidad. ¿Sí? En el caso del aire, cuando nosotros estamos cerca de la superficie, ese aire que toca la superficie de la Tierra, pues tiene una temperatura diferente a el aire que se encuentra mucho más arriba. De tal manera que si se emite un sonido, pues este sonido va a cambiar su velocidad estando en el mismo medio elástico, ya que existe una diferencia de temperaturas. Si, por ejemplo, el aire frío estuviese en la superficie, pues la velocidad del sonido es más lenta. En el aire caliente, ¿sí? Pues la velocidad del sonido será mayor y eso va a cambiar que la velocidad del sonido, ese cambio de velocidad, pues es al fenómeno de refracción. Por lo general, siempre hay reflexión y refracción, solo que son parciales, es decir, una parte se va a reflejar y otra parte se va a refractar. En este caso, aquí no observamos la parte de la reflexión, pero sí existe, solo que no se muestra porque estamos indicando refracción. La difracción es otro fenómeno que afecta la propagación del sonido. Hablamos de difracción cuando el sonido, en lugar de seguir en la dirección normal, se dispersa en una continua dirección. La explicación la encontramos en el principio de Huygens, que establece que cualquier punto de un frente de ondas es susceptible a convertirse en un nuevo foco emisor de ondas idénticas a la que lo originó. De acuerdo con este principio, cuando la onda incide sobre una abertura o un obstáculo que impide su propagación, todos los puntos de su plano se convierten en fuentes secundarias de ondas, emitiendo nuevas ondas denominadas ondas difractadas. Podemos observar que aquí una fuente emisora de sonido emite un sonido y hay una superficie que impide que ese sonido pase. Aquí se va a presentar pues un fenómeno de reflexión, pero aquí el fenómeno que estamos viendo es la difracción, que es cuando busca cómo dar vuelta a ese sonido para continuar. Esa difracción va a depender de la longitud de onda, ¿sí? Cuando es en comparación, en comparación la longitud de onda del sonido con respecto al grosor del obstáculo. En el caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos aberturas, pues vamos a cambiar las formas de las ondas. Aquí tenemos una onda que llega con una superficie dura y ya no puede pasar. Sin embargo, hay una abertura y se va a formar una fuente de onda, ¿sí? Una fuente de onda de el sonido, una fuente de onda nueva que me va a generar una onda difractada. Si la abertura es corta, pues vamos a tener una longitud de onda diferente a que si la abertura es muy grande, ¿verdad? O bien, cuando tenemos diferentes aberturas, pues vamos a tener diferentes generaciones de ondas, los cuales me pueden generar una interferencia, ¿sí? También tenemos unas animaciones donde se ve cómo nos llega una onda, tenemos una abertura y entonces se genera una fuente de un movimiento ondulatorio. Ahí. Y aquí en la siguiente figura tenemos ondas que llegan a dos aberturas continuas y entonces se forman dos fuentes generadoras de onda. Y estas ondas van a tener un punto de interferencia de onda, ¿sí? Pero como están en fase, pues no se observa gran modificación.
Bueno, estos son las características y propiedades del sonido.